Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Relato del Dr. Frankenstein, capítulo 15. Esta es la historia de mis queridos vecinos. Me impresionó mucho y me enseñó por los aspectos de la vida social que encerraba a admirar las virtudes y a aborrecer los vicios de la humanidad. Hasta aquel momento yo había considerado el crimen como algo remoto. La bondad y la generosidad estaban constantemente ante mis ojos, incitándome a ser parte de una vida donde se exhibieran muchas cualidades admirables. Pero al narrarle los progresos que estaba experimentando en el campo intelectual, no puedo olvidar un suceso fortuito que tuvo lugar a comienzos del mes de agosto en aquel mismo año. Cierta noche, en el transcurso de una de mis habituales excursiones al bosque vecino, en los que me procuraba el alimento y recogía la leña para mis protectores, hallé una bolsa de cuero que alguien debía haber extraviado. En su interior encontré varias prendas de vestir y algunos libros. Me apoderé ansioso de todo ello y lo llevé a mi cobertizo. Afortunadamente, los libros estaban escritos en el idioma que hablaban las personas del chalet. Sus títulos eran El paraíso perdido, de Milton, Vida de los hombres ilustres de Grecia y Roma, de Plutarco, y Las cuitas del joven Werther, de Goethe. Mi descubrimiento me llenó de felicidad. Sin aguardar un solo instante, comencé a leer y a estudiar aquellas obras que me permitieron ejercitar mi espíritu durante el día, mientras mis amigos realizaban sus tareas cotidianas. Me resultaría muy difícil explicarle los sentimientos que aquellas obras despertaron en mí. Me aportaron infinidad de imágenes nuevas y sensaciones desconocidas que a menudo me sumergieron a partir de entonces en un mar de perplejidad y desaliento. En el libro de Goethe, por ejemplo, además de su atractiva historia sencilla y conmovedora, se examinan tantas opiniones y se iluminan con una luz tan intensa ciertos temas que hasta aquel momento habían sido incomprensibles para mí, que hallé en el libro una inagotable fuente de asombro y de reflexión. Las tranquilas costumbres domésticas que se describen y los sentimientos nobles y altruistas de sus personajes armonizaban a la perfección con aquellos que me hacía experimentar la contemplación de las personas a quienes me gustaba llamar protectores y con los más profundos deseos que comenzaban a surgir en mi interior. Werther me pareció la criatura más divina de las que había podido ver o imaginar. Un personaje de tal sencillez, tratado con tanta profundidad. Sus meditaciones sobre el suicidio y la muerte parecían hechas a propósito para llenarme de asombro. No tenía la pretensión de juzgar el caso, sin embargo, estaba de acuerdo con las opiniones del protagonista, cuyo suicidio me hizo llorar, aunque no lograba comprenderlo totalmente. Encontré en mis estudios mucho material para hacer comparaciones con mis propios sentimientos y mi triste condición. Llegaba a identificarme por completo con los personajes que iba hallando en el curso de la lectura, hasta el punto de que me parecía escucharlos mientras hablaban. Me sentía idéntico a ellos y al mismo tiempo insólitamente distinto. Despertaban mi simpatía y los comprendía, aunque solo en parte, pues mi inteligencia aún no se hallaba muy cultivada. Yo no dependía de nadie y no tenía vínculo alguno que me ligara a un ser semejante. El camino de mi partida estaba libre y nadie me lloraría si muriese.
Mis rasgos eran de una fealdad nauseabunda y mi talla gigantesca. ¿Por qué? ¿Quién era yo? ¿De dónde venía? ¿Hacia dónde me dirigía? Aquellas preguntas resonaban incesantemente en mi mente sin que pudiera hallar respuesta para ninguna de ellas. El volumen de las vidas de Plutarco narraba la historia de los creadores de antiguas repúblicas. La obra me produjo un efecto totalmente distinto del que me había causado la lectura del Werther. Plutarco despertó en mí grandes pensamientos. Hizo que me elevara por encima del círculo reducido y amargo de mis propias meditaciones para llevarme hasta la admiración de los héroes clásicos. No es preciso decir que muchas de las cosas que contaba escapaban por completo a mi comprensión y a mi experiencia. Tenía una difusa idea de lo que eran los imperios, los enormes territorios del planeta, sus majestuosos ríos y sus grandes océanos, pero ignoraba todo lo que hacía referencia a las ciudades y a las grandes agrupaciones humanas. La casa modesta de mis protectores había sido mi única escuela y sólo había podido estudiar allí al hombre. Aquel libro me abrió, por lo tanto, vastos horizontes desconocidos y me descubrió mayores campos de acción. Por él conocí la vida de los seres que habían gobernado o aniquilado a sus semejantes. Poco a poco fue naciendo en mí una gran admiración por la virtud y un inmenso desprecio por el mal. Todo ello en la medida en que podía yo comprender el significado de aquellos términos que en aquel tiempo me parecían idénticos a las nociones de felicidad o de dolor. Poseído por tales sentimientos, fui aprendiendo naturalmente a admirar a los estadistas pacíficos, Numa, Solón y Licurgo, mucho más que a Rómulo o a Teseo. La existencia patriarcal de mis vecinos terminó de fortalecer tales sentimientos. Es posible que si mi incitación a la humanidad hubiera corrido a cargo de un joven y exaltado militar ávido de batallas y de gloria, mis impresiones fueran ahora totalmente distintas. Pero el paraíso perdido despertó en mí sentimientos todavía más profundos, aunque distintos. Leí la obra igual que a las otras dos, es decir, como una historia real. Aquello provocó en mí todo el asombro y la estupefacción que es capaz de inspirar la figura de un Dios combatiendo contra sus criaturas. A menudo me conmovió la semejanza que hallaba entre alguna de las situaciones y mi propio caso. Al igual que Adán, yo no estaba en apariencia atado por vínculo alguno a ningún ser. Sin embargo, en las restantes circunstancias su situación era muy distinta de la mía. Él había nacido de las manos de Dios. Era un ser perfecto, que lo tenía todo y al que no le faltaba nada. Además, su creador lo cuidaba y lo protegía con especial atención. Estaba capacitado para hablar con seres de esencia superior a la suya y adquiría conocimiento a través de ellos. Por el contrario, yo era una pobre criatura sola y desamparada. En innumerables ocasiones creí que Satanás era el ser que más se adecuaba a mi condición. Como yo, él había sentido el arañazo de la envidia al contemplar la dicha y la felicidad que parecía reinar entre aquellos a quienes llamaba protectores. Un nuevo hecho vino a confirmar y a darles más fuerza a aquellos pensamientos. Poco tiempo después de instalarme en el cobertizo,
hallé unos papeles en el bolsillo de la chaqueta que había recogido antes de abandonar su laboratorio. Al comienzo no les presté atención, pero cuando fui capaz de descifrar lo que decían, comencé a leerlos detenidamente. Eran unos fragmentos de su diario en los que usted relataba los 4 meses que habían precedido a mi creación. Había narrado en aquellas líneas todo el desarrollo de su trabajo, una etapa tras otra. Sus páginas estaban llenas de acontecimientos sin importancia, sucesos de su vida cotidiana. Sin duda, no ha olvidado aquel diario. Pues bien, aquí está. Todo lo que escribió en él hace referencia directa o indirectamente a mis malditos orígenes. Todos los detalles de las horrendas acciones que hicieron posible mi creación. También encontré en él una descripción minuciosa de mi repulsiva apariencia, expresada en unas palabras que hablaban por sí solas de su horror y que hicieron del mío algo incomprensible. La lectura de aquellas páginas me enfermó. 1000 veces maldito el día que me vio nacer, grité con desesperación. Infame creador, ¿por qué ha dado vida a un ser monstruoso frente al que incluso usted aparta la mirada lleno de asco? Dios, con su misericordia, hizo al hombre hermoso y atractivo a su imagen y semejanza, pero mi cuerpo es una abominable parodia del suyo, más inmundo todavía por su parecido. Satán tiene al menos compañeros, otros seres diabólicos que lo admiran y lo ayudan, pero mi soledad es absoluta y todos me desprecian. Aquellas eran mis reflexiones en las horas de soledad y desesperación. Pero al contemplar las virtudes de mis vecinos y juzgar su amabilidad y sus cualidades, me convencía de que, cuando supieran de qué forma admiraba su benevolencia, se apiadarían de mí e ignorarían mi monstruosidad. Jamás podrían arrojar lejos de su hogar a una criatura que solicitara su compasión y su afecto, por más deforme que fuera. Decidí no abandonarme a la desesperación, sino por el contrario, prepararme de todas las formas posibles para el encuentro que sellaría mi destino. Pospuse algunos meses la fecha del intento, pues el inmenso valor que yo otorgaba a su éxito o a su fracaso me llenaba de temores y me decía que, si lo apresuraba demasiado, comprometería el resultado. Además, al ver que mi aplicación incesante hacía mejorar rápidamente mi dominio del idioma, me convencí de que en unos meses llegaría a poseer la soltura necesaria al hablar. Mientras tanto, el chalet había experimentado algunos cambios. Como le dije, la llegada de la joven árabe había colmado de felicidad a mis vecinos y pude observar asimismo que ahora gozaban de una relativa abundancia. Félix y Ágata pasaban más tiempo entreteniéndose y conversando, y contrataron a algunos servidores para que ayudaran con sus tareas. No es que parecieran ricos, pero se los veía muy satisfechos y felices con su suerte. Estaban llenos de paz y de felicidad, mientras que mis pensamientos eran cada vez más tormentosos. El aumento de mis conocimientos me revelaba con mayor claridad la miserable clase de paria que yo era. Ciertamente tenía una esperanza,
pero ésta se desvanecía en cuanto miraba mi imagen reflejada en el agua del estanque o incluso cuando distinguía mi sombra a la luz de la luna, por vaga o difusa que fuera. Seguía combatiendo mis temores e intentaba conseguir el valor necesario para enfrentarme a la prueba decisiva que había resuelto llevar a cabo. Algunas veces, negándome a ser dominado por las frías razones, dejaba errar mis pensamientos por los jardines del Edén y llegaba a imaginar que bellas y amables criaturas simpatizaban de buen grado conmigo y consolaban mis pesares mientras me sonreían con sus rostros angelicales y felices. Ay, se trataba tan solo de sueños inútiles. No, ninguna Eva se hallaba a mi lado para endulzar mi tristeza y compartir mis sentimientos. Estaba solo. Recordaba el pedido que había hecho Adán a su creador, pero ¿dónde estaba el mío? Me había abandonado. Y entonces, con el corazón lleno de amargura, lo maldije. Así transcurrió el verano. Luego el otoño, y vi con sorpresa y desilusión cómo se secaban las hojas, cómo caían al suelo y cómo la naturaleza volvía a tomar el aspecto frío y desolado que tenía cuando llegué a aquel lugar. Sin embargo, los rigores e inclemencias del tiempo no me incomodaban en lo más mínimo, porque mi constitución estaba mejor preparada para el frío que para el calor. Lo que me entristecía era la desaparición de lo que más disfrutaba: las flores, los pájaros y las magníficas galas del verano. Cuando me vi privado de aquellas delicias, me entregué aún más al estudio y a la observación de los habitantes del chalet. El final del estío no había alterado en modo alguno su felicidad. Se querían igual y seguían simpatizando mutuamente. También los había unido la alegría, y el ambiente desapacible no influyó en ellos. Cuanto más los observaba, mayor era el deseo de ganarme su amistad y su protección para poder gozar de los placeres de su benevolencia. Deseaba con toda el alma que aquellas criaturas tan hermosas me conocieran y me amaran. Saber que sus dulces miradas se detenían en mí con afecto había llegado a ser la mayor de mis ambiciones. Ni siquiera osaba imaginar que podían alejarme de su lado con desprecio y repugnancia. Jamás despedían con las manos vacías a los miserables mendigos que llegaban a su puerta. Es cierto que yo solicitaba algo más valioso que un pedazo de pan o un lugar donde reposar. Quería simpatía y afecto sin considerarme indigno de ello. El invierno iba avanzando. Ya había transcurrido todo un ciclo de estaciones desde mi creación. Ahora mi interés estaba concentrado en la elaboración de un plan que me permitiera entrar en el chalet de mis protectores. Ya era bastante sagaz como para advertir que la fealdad anormal de mi persona fue el motivo que desencadenó el odio y la repulsión de las personas que me vieron. Aunque mi voz era ruda, no tenía nada de terrorífica. Pensaba, por lo tanto, que mientras los jóvenes se hallaban ausentes, yo podría obtener la benevolencia del anciano de Lacey y lograr que intercediera ante los jóvenes. Cierto día en que el sol brillaba sobre la alfombra de hojas rojizas que tapizaban el suelo, y aunque no hacía demasiado calor, transmitía sin embargo una cierta alegría, Safi, Ágata y Félix
decidieron salir para hacer un largo paseo por el campo. Por su parte, el anciano expresó su deseo de permanecer en casa y así lo hizo. Tras la partida de los tres jóvenes, tomó su guitarra y tocó algunas melodías dulces y melancólicas que superaban en tristeza a las que hasta aquel momento le había oído. Sus facciones, que se hallaban casi siempre llenas de felicidad, fueron convirtiéndose poco a poco apenadas y meditabundas. Abandonó por fin su instrumento musical y permaneció inmóvil, sumido en sus reflexiones. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Había llegado ya el instante esperado de poner en práctica el plan que llevaría mis esperanzas a buen puerto o, por el contrario, las aniquilaría por completo. El personal de servicio se había marchado también a un pueblo de los alrededores que estaba celebrando sus fiestas. El chalet y sus entornos se hallaban tranquilos y en silencio. Ni en sueños hubiera podido imaginar una ocasión más propicia a mis proyectos. No obstante, cuando quise ponerme en pie, mis piernas flaquearon y me caí al suelo. Volví a levantarme y, juntando valor, separé las tablas que cubrían el boquete y salí del cobertizo. El aire del exterior me reconfortó. Con el corazón esperanzado, resuelto a terminar con mis sufrimientos, me dirigí a la puerta del chalet y llamé. ¿Quién está ahí?, preguntó el anciano, y enseguida añadió: «Adelante». Empujé la puerta y dije: «Perdone usted, soy un viajero y quisiera reposar un poco. Me haría un gran favor si me autorizara a permanecer unos instantes cerca del fuego». «Acérquese, pues», dijo de Lacy. «Trataré de brindarle lo que necesite. Por desgracia, mis hijos han salido y como ya hace tiempo que perdí la vista, me temo que me sea difícil encontrarle algo para comer». «No se preocupe, buen hombre», respondí. «Tengo provisiones suficientes y solo necesito un poco de calor y de reposo». Tomé asiento y nos quedamos en silencio. Yo sabía que cada segundo era precioso y, sin embargo, no encontraba el modo de comenzar a hablar. Afortunadamente fue el anciano quien tomó la palabra y se encargó de ello. Su acento me hace suponer que somos compatriotas. ¿Por casualidad es usted francés? No, no lo soy, pero he sido educado por una familia francesa y esta es la única lengua que hablo. Ahora voy a pedir el apoyo de unos amigos que quiero mucho y que, al menos eso es lo que espero, querrán sin duda ayudarme. ¿Son alemanes? No, son franceses, pero si no le molesta, preferiría cambiar de tema. Soy un ser solo y desamparado. A cualquier parte a donde vuelva mi vista no encuentro un solo pariente ni un solo amigo. Esas personas a las que tanto quiero y de las que acabo de hablarle ni siquiera me conocen. En realidad estoy asustado, porque si ellos me rechazan, me veré condenado a ser toda mi vida un desdichado. No desespere. En verdad, hallarse sin amigos es una gran desgracia, pero el corazón de los seres humanos está lleno de amor y de cariño fraternal. Tenga confianza. Si esas personas de las que me ha hablado son buenas y caritativas, no tiene nada que temer. Son buenas, exclamé. Es imposible que exista en el mundo alguien mejor. Por desgracia, tienen algunos reparos con respecto a mí, aunque tengo buenas intenciones.
Jamás he causado mal a nadie. Al contrario, en la medida de mis modestas posibilidades, he procurado siempre ayudar al prójimo. De todos modos, sé que un injustificado prejuicio no les deja ver las cosas claras y me hace parecer ante sus ojos como un monstruo cuando quisiera ser para ellos un amigo sensible y bueno. Ciertamente es usted muy desdichado. ¿Está seguro de que sus acciones han sido siempre irreprochables? ¿Por qué no les demuestra a sus amigos que están en un error? Esto es justamente lo que pretendo hacer y esta es también la razón por la que estoy tan asustado. Compréndame. Quiero con ternura a estos amigos. Desde hace ya algunos meses y sin que ellos lo sepan, intento prestarles algunos pequeños servicios y no obstante, imaginan todavía que deseo causarles daño. Es pues esta desconfianza del todo injustificada la que deseo vencer. ¿Dónde viven sus amigos? Muy cerca de aquí. El anciano permaneció unos instantes en silencio. Luego prosiguió. Si usted me cuenta sin reservas los detalles de su caso, es probable que yo pueda intentar algo en su favor. Por desgracia, ya se lo he dicho, estoy ciego y no puedo, por lo tanto, juzgar su apariencia, pero hay en sus palabras algo que me impulsa a confiar en usted. Soy un anciano desterrado, pero sentiría un gran placer si pudiera ayudar todavía a algún ser humano. Es usted muy bondadoso. Agradezco su ofrecimiento y lo acepto con gusto. Su benevolencia será para mí salvación. Estoy convencido de que con su ayuda ya no seré rechazado por los seres humanos y que finalmente mis amigos me concederán su afecto. Dios no permitirá que lo rechacen, ni que fuera usted un criminal. Cuando los hombres actúan de esta forma, no hacen sino empujar al desdichado hacia las más horrendas acciones, aunque en realidad debieran conducirlo hacia el bien. Sepa que también yo soy desdichado. Fui condenado injustamente, al igual que mi familia, y nadie mejor que nosotros podría comprenderlo. Ah, ¿cómo agradecerle sus palabras? Es usted mi único amigo, mi verdadero benefactor. Estas son las primeras frases amables que escucho. Jamás podré olvidarlo. Esta prueba de benevolencia me intensifica la esperanza de ser recibido como un amigo por aquellos que amo. ¿Cómo se llaman sus amigos? ¿Dónde viven? Mantuve silencio unos momentos. Había llegado la hora decisiva. Mis esperanzas se verían realizadas o serían destruidas para siempre. Mi felicidad futura estaba en juego. Procuré conservar la calma mientras buscaba el coraje necesario para responder al anciano. Pero el esfuerzo agotó mis débiles energías. Me abatí sobre la silla y comencé a sollozar. En aquel instante escuché un ruido de pasos que se aproximaban procedentes del exterior. Sin duda eran mis jóvenes protectores que ya estaban de regreso. Tomando la mano del señor de Lacy, grité, poniendo en mi grito las últimas fuerzas. Ha llegado la hora. Sálvenme, protéjame. Usted y su familia son las personas que he venido a buscar. No me abandone en el momento crucial. ¡Dios mío!, exclamó el anciano poniendo sus manos en mi cabeza. ¿Quién es usted? En aquel instante la puerta del chalet se abrió para dar paso a Safi, a Ágata y a Félix. ¿Cómo explicarle el horror y la desesperación que se apoderaron de mí? Ágata, sobrecogida, perdió el conocimiento y Safi
demasiado aterrorizada para acudir en auxilio de su amiga, salió corriendo del chalet. Félix se abalanzó sobre mí y con sobrenatural energía me arrancó del lado de su padre a cuyas rodillas me había postrado. Ciego de furia me arrojó al suelo golpeándome violentamente. Me hubiera resultado tan fácil destrozarlo como lo es para un león despedazar a una gacela, pero mi alma estaba llena de angustia y supe contenerme. Vi que se disponía a golpearme de nuevo. Vencido por el dolor y la desesperación, salí del chalet y al amparo de la confusión que se había producido, logré penetrar sin ser visto en mi cobertizo.